Muy buenas tardes, hermanos de la Iglesia Jico, y también amigos que están conectados a la transmisión de este mensaje. Es una bendición poder verles una vez más a través de la tecnología y poder estudiar juntos este domingo por la tarde la palabra de Dios. Estamos estudiando el capítulo 53 de Isaías y le hemos titulado a esta serie El Mesías Prometido. Y de verdad anhelo que sea de bendición el estar estudiando versículo por versículo, frase tras frase de este capítulo. Y a mí me ha sido de mucha bendición poder considerar algunos detalles acerca del Mesías y cómo fueron profetizados muchos años antes. De manera que todo lo que en Isaías 53 se profetizó se cumplió en la persona del Señor Jesucristo. Y hermanos, reciban muchos saludos, oramos por ustedes, oren por la iglesia, por este fin de año, que podamos pasarlo bien a pesar de este rebrote del COVID, y también que podamos pasar un buen tiempo con la familia. Sea prudente, sea sabio en su manera de celebrar las fiestas decembrinas. Y yo creo que aunque el mundo celebra de manera incorrecta la Navidad, creo que es importante para nosotros celebrar la Navidad todo el año. Y en diciembre podemos celebrar de manera correcta, de manera bíblica, recordar el nacimiento, la natividad y la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, porque de eso se trata la vida cristiana, hacer memoria de Él en todo tiempo. Ahora, hermanos, vamos a empezar con nuestro tema. En esta tarde tenemos el noveno mensaje de la palabra de Dios, basado en Isaías 53. Y quiero animarle a que vaya a su Biblia a Isaías 53, versículo 9, que es el versículo que vamos a estar viendo en este día. Y también que oremos a nuestro Dios. Quiero hacerle lectura a este versículo, Isaías 53, 9, hermanos. Y después de esto haremos una oración. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por el privilegio de abrir tu palabra. Gracias por el privilegio de predicar tu palabra. Y gracias porque has puesto en el corazón de los hermanos que están conectados el escuchar de tu palabra unos minutos para que su fe se alimente, para que su conocimiento acerca del Señor Jesucristo se incremente y que amemos más a aquel Salvador que sin conocerle confiamos en Él, le recibimos como Salvador, pero ahora esta vida nos permite a través de tu palabra conocer más a nuestro Salvador y cada detalle de tan gran salvación que hemos recibido. Bendice, Señor, a los hermanos que están conectados, que sea de ánimo tu palabra, que podamos estar concentrados, que pueda alimentar nuestra fe y que tu Espíritu Santo me permita predicar con libertad en esta tarde. Bendice este mensaje, te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, uno de los eventos más críticos y dolorosos en la vida son los funerales. En los funerales hay mucho dolor por la separación, mucho dolor por la pérdida de un amado. Y realmente un funeral es una situación donde a pesar de que pueda hacerse bien, pueda hacerse agarrado de la mano de Dios, realmente un funeral siempre es complicado, siempre es doloroso. Y un funeral usualmente se forma de dos eventos, que es el velorio y el entierro. El velorio es un tiempo durante el cual, especialmente en la noche, aquí en México se hace, que se está velando, se está despidiéndose una última noche antes de que el cuerpo de nuestro amado sea enterrado. Entonces ese velorio se acompaña de familiares, acompaña a veces de café, de alguna cena. Y después el entierro, que es ya el día siguiente, y siempre es duro porque cuando hay entierro,
Es duro porque se le llora al amado y se despide de una manera definitiva. Y aún entre cristianos, un entierro, una sepultura es difícil y está lleno de lágrimas, de dolor. Aunque yo reconozco que entre creyentes este dolor de la sepultura está rodeado de paz, de la consolación y de la tranquilidad del Señor. Sin embargo, no deja de ser difícil la despedida temporal. Por eso decía que la sepultura es una de las cosas más complicadas emocionalmente. Ahora, imagínese una situación donde era difícil sepultar a alguien derivado de un accidente o de su manera de morir, hubiera sido difícil el hacer y darle sepultura. Hermanos, tal vez sería un poco más difícil y precisamente esa fue la situación de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 53 se nos profetiza al Mesías prometido y vemos que Isaías nos habla de la sepultura de Cristo. Por eso yo le titulé a este mensaje El Mesías sepultado. Y vea, hermanos, en el versículo 9 que acabamos de leer, cómo se nos habla de manera específica de la sepultura del Señor Jesucristo. Dice la Biblia, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿De qué manera se nos profetiza que la sepultura de Cristo sería aquí? ¿Qué nos dice de la sepultura de Cristo? ¿Cómo se cumplieron las escrituras acerca de la sepultura del Mesías a través de la persona de Cristo? ¿Y por qué es importante la sepultura de Cristo? Bueno, vamos a ver estas preguntas, vamos a contestarlas y vamos a ver brevemente este versículo que nos profetiza algo del Mesías prometido. En primer lugar, nos habla del modo de la sepultura del Mesías. Su sepultura debía de ser con los impíos, con los pecadores, dice el texto, se dispuso con los impíos su sepultura. Su sepultura habría de ser con los impíos, con los pecadores. Isaías profetizó que el Mesías sería asesinado, sería muerto entre los pecadores. Por eso es interesante y por lo que sabemos de los evangelios, Cristo murió en medio de ladrones. La gente que muere regularmente muere en un hospital, muere tal vez rodeado de su familia, de sus allegados, pero Cristo murió entre ladrones como uno de ellos, hermanos. Qué interesante que así como se profetiza en Isaías, así pasó en la situación de Cristo. Ahora, es interesante porque siendo muerto entre criminales ahí en la crucifixión, que es la pena de muerte romana, la pregunta es, ¿qué harían con los cuerpos de los muertos? Lo más probable es que los arrojaran en una fosa común o que los tiraran allí mismo en el Gólgota, que fueran comidos por las fieras. No olvidemos que Marcos, hermanos, en el Evangelio de Marcos se nos explica que este lugar se llamaba el lugar de la calavera, por lo que quizás nos hace pensar que este lugar estaba sembrado de calaveras, de cadáveres, y había sido lleno de restos de la gente que había sido crucificada allí y que nadie se había hecho cargo de ellos. ¿Quién podría en tan poco tiempo darle sepultura al Señor Jesucristo? Sin embargo, es interesante que precisamente se cumple en Cristo esta profecía acerca de que se dispuso con los impíos su sepultura. Murió entre criminales, murió entre gente dada al pecado. Sin embargo, hermanos, hace interesante cómo en medio de esta situación donde lo más posible es que, así como los ladrones que murieron con Cristo, fuera su cuerpo tirado sobre la intemperie o fuera devorado por las bestias o simplemente echado en una fosa común para criminales. Es interesante que se combina esta profecía porque se dice que se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Es interesante porque hay dos detalles de la sepultura aquí en nuestro texto, que iba a morir con criminales, pero que iba a ser sepultado con los ricos. Y es muy interesante porque se puede tener una de dos, se puede tener una muerte como criminal, pero no una muerte como rico. O se puede tener una muerte de rico, pero no una muerte con los pecadores. Sin embargo, en el Señor Jesucristo se cumplieron ambos requisitos. En los evangelios vemos que su sepultura fue precisamente con los ricos. Vemos que Cristo, al morir entre criminales, su cuerpo no habría de ser sepultado. Sin embargo, Dios envía a un creyente para cumplir la profecía de la sepultura de Cristo. ¿Por qué era tan importante el lugar de sepultura de Cristo?
En realidad ya no es tan importante dónde nos sepultan. No hay diferencia entre una lápida de madera o una lápida hecha de oro, porque ya estamos muertos. No hay diferencia entre un ataúd de terciopelo o un ataúd de seda lujosa. Ya no se disfruta, ya no se ve, ya no hay beneficio para la persona difunta. No importa que le incineren y le pongan en una urna de cierto material lujoso. ¿Cuál es la diferencia entre poner una urna de plástico o una urna de mármol? Para la persona difunta ya no hay diferencia. Entonces, ¿por qué era tan importante que Cristo fuera sepultado entre ricos? Bueno, porque así se profetiza por Isaías acerca del Mesías. Se cumplió la profecía cuando José de Arimatea, siendo rico, mandó sepultar a Cristo en un sepulcro para ricos. Escuchen lo que dice Marcos 15. La Biblia dice en el versículo 42, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio del Sanedrín judío, que también esperaba el reino de Dios, es decir, creyente, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la puerta del sepulcro, a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Y es improbable, hermanos, que José de Arimatea tuviera este sepulcro para él mismo, porque estaba cerca del lugar de ejecuciones y también la ciudad natal de José de Arimatea estaba a mucha distancia. Entonces es poco probable pues que este sepulcro fuera para José mismo. Lo más probable es que José de Arimatea, siendo rico, compró esta tumba a gran precio para que el Salvador fuera sepultado allí, sepultado entre ricos. Esta tumba fue cavada en la piedra y era de gran costo, hermanos. Ahora, aquí José de Arimatea nos deja una enseñanza bien hermosa, hermanos. José de Arimatea, siendo rico, siendo parte del Sanedrín judío, era un discípulo, dice la Biblia, que él esperaba el reino de Dios, pero era un discípulo en secreto por miedo a los judíos. No había mostrado su fe antes, pero ahora se dio cuenta que era importante poner su fe en acción, hermanos. Cuán importante enseñanza nos deja aquí José de Arimatea, porque muchas veces la fe de los creyentes es temerosa, es secreta y es débil. Pero debemos darnos cuenta que la fe debe de entrar en acción, hermanos. Como creyentes debemos buscar maneras de mostrar nuestra fe. Ahora, yo sé que Dios ve nuestra fe en el corazón, pero la gente no ve nuestra fe, la gente ve nuestras acciones producidas por la fe. Por eso, hermanos, es que en la Biblia se nos insta a los creyentes que nosotros, además de tener fe, buscamos tener acciones que respalden nuestra fe, no porque Dios no vea nuestra fe, sino porque la gente necesita ver nuestra fe a través de nuestras obras. Ese es el significado detrás de la exhortación de Santiago a los creyentes. Escucha, hermanos, este pasaje que para muchos les puede confundir, les puede causar mucha duda, porque aparentemente suena diferente a lo que Pablo nos enseña en Romanos. Escucha lo que dice Santiago 2:17 en adelante. La Biblia dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo obras. Yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Ahora, hermanos, Santiago jamás está contradiciendo a Pablo. La salvación y la justificación son únicamente por la fe. Y así concluyó Pablo. Pero Santiago vio, hermanos, que muchas personas pretendían tener fe, pero no era una fe verdadera, pues no había obras detrás de la fe. Entonces, la fe tiene acciones, hay acciones de la fe. Y pone como ejemplo Santiago a el patriarca Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y eso ocurre en Génesis capítulo 15.
De hecho, la Biblia dice así, que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esto es Génesis capítulo 15. Pero años más tarde, hermanos, esa fe verdadera que Abraham tuvo en el Señor debió manifestarse a través de una acción peligrosa, estar dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Y eso pasó en Génesis capítulo 22. ¿Cuándo fue salvo Abraham? En Génesis 15, porque por la fe fue justificado. Pero él se dio cuenta más tarde que esa fe verdadera necesitaba verdaderamente ponerse en acción y manifestarse. Hermanos, el creyente es justificado por la fe y Dios ve la fe. Por eso el criminal que puso su fe en Cristo, aunque estaba en la misma condenación, ese día Cristo le prometió que iría al paraíso con él, ese mismo día, aunque no tuvo acción alguna. No tuvo tiempo de mostrar su fe a través de sus obras. Así que el creyente es justificado por la fe. Y José de Arimatea tenía fe, pero se dio cuenta que la fe debe de ponerse en acción. Y José de Arimatea se dio cuenta que su fe no podía mantenerse ya en silencio. Debía de tomar una acción osada, una acción peligrosa, que era pedir el cuerpo de Jesús y mostrar así su fe. Y eso nos enseña, hermanos, que nuestra fe necesita ponerse en acción. Debemos mostrar nuestra fe verdadera al mundo a través de acciones. Por ejemplo, el bautismo por inmersión por agua es precisamente una acción derivada de la fe. El bautismo no es para salvarnos, no es para lavarnos los pecados como lo enseña la Iglesia Católica. Eso es incorrecto, eso es una herejía y es una enseñanza antibíblica. Pero el bautismo sí es una muestra exterior de nuestra fe interior. Por eso una persona después de ser salva necesita bautizarse porque está mostrando su fe. Debe de empezar a asistir a la iglesia, debe de empezar a leer su Biblia, debe de empezar a dejar actitudes y hábitos pecaminosos que tenía antes. ¿Por qué? Porque una fe verdadera debe de ponerse en acción. Y esa es una preciosa enseñanza que nos deja José de Arimatea, hermanos, que nuestra fe debe ponerse en acción. ¿De qué manera usted tiene que poner en acción su fe? ¿Usted tiene fe en el Señor? Amén. Pero usted debe de poner en acción esa fe, hermano. Y tal vez hay alguna situación en este momento en su vida donde usted necesita poner en acción esa fe. Ahora hay otra aplicación aquí interesante en la sepultura de Cristo. Y es que necesitamos darnos cuenta que la profecía de Dios sobre la sepultura de Cristo fue confiable porque se cumplió al pie de la letra literalmente. Y eso nos debe recordar que todas las promesas y las profecías de Dios son seguras, son confiables y se cumplirán. Segunda de Pedro 3:13 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Creemos que así como se cumplió la profecía de la sepultura de Cristo, así se va a cumplir también la promesa de la vida eterna, de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Hermanos, todas las promesas del Señor son confiables. Segunda de los Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Hermanos, así como se cumplió la profecía de la sepultura de Cristo, tanto entre impíos como entre los ricos, así se cumplirán todas las demás promesas y profecías que hablan del Mesías y que hablan acerca de nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Hermanos, esa es una preciosa aplicación. Pero veamos un asunto más acerca de la sepultura del Señor Jesucristo. Pensemos en la necesidad de la sepultura del Mesías. Ahora, la sepultura de Cristo es parte del Evangelio, ¿sabía usted? En 1 Corintios 15 se nos habla de esto. Cuando Pablo resume el mensaje del Evangelio, lo hace de esta forma. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. De hecho, el bautismo, hermanos, nos simboliza estas tres etapas del sufrimiento de Cristo. El bautismo por agua simboliza la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo y la resurrección de Cristo. Y eso se enseña a los nuevos creyentes. Y es interesante porque todos sabemos que la muerte y la sangre de Cristo nos obtuvieron nuestra salvación. Sabemos que la resurrección de Cristo es una prueba de nuestra resurrección. Cristo es las primicias y por cuanto Él resucitó y venció la muerte, Él también nos habrá de resucitar junto con Él cuando llegue el momento. Pero hermanos, la pregunta interesante es ¿por qué el apóstol hizo mención de la sepultura de Cristo? ¿Qué parte la sepultura? ¿De qué manera la sepultura es especial? ¿O qué parte tenía en la obra redentora la sepultura de Cristo? ¿Por qué era necesaria la sepultura? Bueno, era necesario que el Mesías fuera sepultado
pues es una comprobación de su muerte. Hermanos, si no hubiera sido sepultado, la gente no hubiera sabido dónde estuviera su cuerpo, no hubiera visto la tumba vacía. Así que era necesario que el Mesías fuera sepultado para la comprobación de su muerte. Durante mucho tiempo, hermanos, los enemigos de la fe y de la Biblia han intentado atacar la verdad de la muerte de Cristo. Por ejemplo, existe la teoría del desmayo. Esta teoría, hecha por críticos, por liberales y enemigos de la fe, dicen que Cristo no murió realmente, sino que Cristo se desmayó por pérdida de sangre, por tanto dolor y por tanto sufrimiento. Entonces fue llevado y puesto en el sepulcro, pero solamente se desmayó. De manera que estando en el sepulcro, él se despertó, recuperándose y huyó. Pero hermanos, Jesús realmente murió y tenemos varias pruebas bíblicas, y una de esas pruebas es el sepulcro donde estuvo 3 días. Una prueba más es que los soldados no le rompieron las piernas al Señor Jesucristo. De hecho, la Biblia dice en Marcos, que le leí hace rato, que Pilato se sorprendió de que Jesús ya hubiera muerto y le preguntó al centurión, fueron a verle y le quebraron las piernas a los criminales para que ya no pudieran levantarse y respirar y murieran por asfixia. Sin embargo, al llegar al cuerpo del Señor Jesús, ya no hubo necesidad de quebrarle las piernas porque él ya estaba muerto. Así que hay el testimonio de los soldados. También otro testimonio es que cuando le enterraron la lanza en el costado del Señor Jesús, salió sangre y agua debido a que ya estaba muerto. Y una tercera evidencia, hermanos, de que realmente murió fue su sepultura, y fue que fue ungido con especias y con vendas. Así que la sepultura comprueba la muerte, y su muerte fue la que nos dio su salvación, hermanos. La sepultura dio el lugar preciso, y aunque el día de hoy no se sabe cuál es la tumba, y hay un debate alrededor de si es la tumba o no la que está en Jerusalén, la que es el sitio turístico acerca de la sepultura de Jesús. Bueno, no se sabe si ese es el sepulcro o no, pero en esos tiempos todo el mundo sabía dónde estuvo la tumba de Jesús, porque estaban los soldados romanos, porque estaba la guardia de los soldados, estaban ahí los judíos viendo que no se robaran el cuerpo de Cristo. Así que el sepulcro de Cristo fue una evidencia de la muerte de Cristo. Y también el sepulcro vacío, la tumba vacía, es una muestra de la resurrección de Cristo. Entonces la sepultura de Cristo fue importante porque nos comprueba la muerte y nos comprueba la resurrección de Cristo, hermanos. Así que hemos visto brevemente, hermanos, lo que le enseña la palabra de Dios acerca de la sepultura de Cristo. Para nosotros fue un proceso tal vez natural, una situación donde se hace en cualquier lugar. Cualquier persona que fallece muere, se le da sepultura y termina el asunto. Sin embargo, hermanos, en la Biblia vemos que la sepultura de Cristo fue algo profetizado 700 años antes en el libro de Isaías, y se cumplió al pie de la letra, muriendo entre impíos y sepultado entre los ricos. Y esto nos enseña que las promesas de Jesús, las promesas de la Biblia son confiables y se cumplen y se cumplirán. Y también aprendemos acerca de José de Arimatea, hermanos, que nuestra fe debe ponerse en acción. Y yo le preguntaba si usted ve en su vida alguna acción en donde usted, alguna situación en la que usted debe mostrar su fe, una fe en acción. Es tan importante, hermanos. No puede quedarse callado, no puede quedarse débil, no puede quedarse su fe en secreto. Usted tal vez cree en el Señor Jesucristo, pero aún no ha mostrado su fe, o su familia no lo sabe, o quiere ir a la iglesia y su familia no lo sabe, quiere ocultarlo. Hermanos, una persona verdaderamente salva debe llegar al punto de mostrar su fe a través del bautismo, a través de asistir a la iglesia, a través de leer la Biblia seriamente, a través de dar un testimonio abierto de su fe. Por eso, hermanos, debemos recordar que José de Arimatea nos da un tremendo ejemplo de una fe en acción. Hermanos, también hemos aprendido que era necesaria la sepultura de Cristo para comprobar su muerte y para comprobar también su resurrección. Hermanos, yo les quiero animar a que nosotros le demos importancia a la sepultura de Cristo. Tiene importancia doctrinal, teológica, y también tiene importancia para nuestra fe, hermanos. Y espero que usted pueda darse cuenta
de lo precioso que es Isaías 53 al mostrarnos cada detalle acerca del Mesías prometido. Hemos visto cómo se habla de su vida terrenal, hemos visto cómo se habla de su muerte, lo vimos la semana pasada. El día de hoy estamos viendo acerca también de su sepultura y vamos a ver también su resurrección las siguientes semanas. Hermanos, este es el noveno mensaje del libro de Isaías 53. Son 12 mensajes, nos faltan 4 más. Primeramente el Señor, estaremos terminando el año e iniciándolo con Isaías 53. Y le animo, hermano, le animo que usted haga espacio para ver estas enseñanzas. Si no ha visto las pasadas, véalas ahí en Facebook, están todas las predicaciones de Isaías 53. Hermanos, esperemos que estos mensajes puedan ilustrarnos y alimentarnos en nuestra fe, pero también puedan extender nuestro conocimiento acerca del Mesías prometido. Hermanos, vamos a orar. Señor, te quiero agradecer por la oportunidad de estudiar tu palabra juntos. Quiero rogarte que a través de este mensaje pueda haber creyentes que, como José de Arimatea, se den cuenta que su fe necesita ser puesta en acción. Pero también, Señor, tal vez hay hermanos batallando en su vida que al escuchar este mensaje hayan sido recordados que las promesas, las profecías contenidas en tu palabra son seguras, son en Cristo, son sí, son amén, y que podemos estar confiados en que tú habrás de cumplir cada promesa hecha a nosotros. Bendice, Señor, a los hermanos de la Iglesia Jico, especialmente los que están ahorita con COVID y familiares de los hermanos que tienen COVID, sé con ellos, y también te ruego por los pastores, amigos que han sido infectados por COVID, te rogamos que tú les levantes, que ellos vean tu buena mano sobre sus vidas, sobre sus familias y sus ministerios. Al menos tú conoces los 3 pastores por los que hemos estado orando que tienen COVID. Levántales, Señor. Los ponemos en tus manos y te rogamos que tú nos ayudes en nuestra fe a tener una fe en acción constantemente. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les mando muchos saludos. Estamos en contacto, les amamos y si en algo les podemos ayudar, háganoslo saber, mándenos un mensajito y mándenos un WhatsApp y estamos para servirles. Les mando muchos saludos, hermanos, que tengan una fe victoriosa, una vida segura, unas fiestas decembrinas bendecidas, protegidas. Sea prudente, por favor, por el rebrote que está habiendo del COVID, que tengamos un buen domingo, día del Señor. Dios les bendiga, hermanos, estamos en contacto.